Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Nada, estamos aquí en un vídeo de qué ando leyendo últimamente, así que os voy a contar un poquito toda la pesca. Tomamos una taza de café tranquilamente. Este es un vídeo más relajado, más de otro tono, pero bueno, creo que va a estar bien, sobre todo porque os quiero decir un par de cosas así interesantes, así que nada, un momentito. Perfecte, som-hi doncs. Lo divido en dos bloques, ¿vale? Lo que he leído y lo que ando leyendo, que es como una conversación interrumpida, pero y os cuento un poquito sobre cada libro, si os parece bien, y tampoco vais a contestar ahora, o sea, sería posterior y que podéis decir que no. Y si os parece, si hay algún vídeo que en particular os interesa mucho, o sea, algún libro que os llame mucho la atención y demás, ponedlo en los comentarios, intentaré hacer algún vídeo sobre ello. Hay uno en concreto que tengo muchas ganas de hacerlo, que lo haré seguramente igual, que ahora os diré qué libro es, pero bueno, vamos a ir haciendo, pero hace un calor aquí que no veas también, ¿eh? Entonces, los libros que me he leído, ¿vale? Que me he leído y he terminado. Hay otros dos libros que he estado leyendo in and out un poco, como así a rachas, pero digamos que son estos tres libros, ¿vale? Por una banda, tenemos aquí el de Ana Pacheco, que os hablé un poquito en el vídeo que subí en catalán, que se llama Estuve aquí y me acordé de nosotros, una historia sobre turismo, trabajo y clase, que es un libro que yo creo que reúne de alguna manera una suerte de reflexiones sobre la cuestión del modelo de turismo que se está adoptando en este nuevo mundo, pero sobre todo aquí en Barcelona o en las grandes ciudades, de lo insostenible que es, y articulando un poco desde una perspectiva bastante particular, que es desde los testimonios de los trabajadores y trabajadoras del sector del hotel, ¿no? Donde, especialmente en hoteles de alto standing, donde de alguna manera hay un gran servicio al consumidor, ¿no? En ese caso al turista, al viajero. Y me gusta especialmente cómo aborda la cuestión de cómo, de alguna manera, el trabajador del hotel, al cual no se le permite estar en los espacios reservados para los consumidores, sino que tienen que entrar por otras puertas, usar otros espacios y, en definitiva, no formar parte de eso como parte activa, sino que adopta la postura del host, del anfitrión, el cual tiene que asegurarse de ser no una persona, sino el anfitrión ideal, idílico para esta persona y ofrecer una experiencia cercana y humana para esa persona, ¿no? Y es interesante como eso sirve de modelo para luego expandirse al modelo del ciudadano, ¿no? que acaba siendo convertido, pues eso, en un host, en un anfitrión de la postal idílica, de la imagen idílica que tiene, ¿no? Este turista con más o menos dinero, especialmente si tiene más dinero, de esta ciudad, y para tener una experiencia original, fetichizada y demás, me parece que es muy interesante, ¿no? También habla, al principio también una cosa que me parece bastante interesante, que es la idea esta de cómo el modelo vacacional, la idea, el símbolo, o sea, el ideal, digamos, de vacaciones es un ideal ya constituido desde ciertas premisas muy concretas, que es el escapismo, ¿no? la de escapar del mundo laboral, la del descanso, pero mientras tú estás descansando hay otro que está trabajando por debajo de ti, ¿no? Esa pequeña experiencia que nos da una falsa sensación, ¿no? A la gente que viaja, yo no viajo, no tengo un duro, pero a la gente que viaja, ¿no? Le da esta falsa sensación de clase mediana, ¿no? Bueno, en fin, en definitiva, es un poco este libro. Si queréis que os conte más, ya decidme, pero la verdad es que me lo pasé bastante bien leyéndolo y se lee muy fácil, o sea que muy recomendado. Es un libro así como muy de consulta, ¿no? Luego me leí el de Clara Serra, el sentido de consentir, que tenía muchas ganas de leer este libro, la verdad, por diferentes cuestiones, y la verdad es que fue un libro que disfruté mucho leyendo, pero al mismo tiempo que me incomodó bastante en algunas partes, porque lo que hace Clara Serra, bueno, Clara Serra, yo creo que si no la conocéis, es una pensadora, diría que es filósofa, creo que de corte así como de medio republicano, de izquierdas y tal. Es una feminista muy conocida y en este caso es una investigación sobre la cuestión del consentimiento, ¿no? El consentimiento, que es el topicazo por excelencia dentro de... y ha ido ganando un protagonismo, vamos, descomunal dentro de la cuestión de género, y también dentro de la cuestión, sobre todo,
clásicamente feminista y la cuestión del sexo, ¿no? O sea, en el sexo el tema del consentimiento se ha vuelto en los últimos años algo muy importante, lo cual, pues, evidentemente no me parece mal, pero lo interesante de Clara Serra es que Clara Serra problematiza el paradigma del consentimiento de una manera para mí muy interesante, incómoda de leer, pero muy interesante lo que plantea Clara Serra, porque Clara Serra se dedica, traza una genealogía desde las famosas sex wars, ¿no? Donde, diríamos, hay una diferencia entre las posturas prohibicionistas de carácter penal duro, punitivistas, abolicionistas y demás, y luego hay como toda esa la parte, ¿no? Digamos, más que busca otra manera de hacer funcionar, ¿no? Donde se inscribirían, pues yo qué sé, los feminismos queer, digamos, también Judith Butler, estas eran autoras, ¿no? Y entre muchísimas otras. Hablo de Judith Butler porque Clara Serra menciona como Judith Butler también traza ese dibujo, que plantean dos maneras diferentes de ver el sexo, ¿no? Y Clara Serra va trazando desde ahí una línea. Es muy interesante porque ella acaba por dirigirse en concreto hacia una problematización total del paradigma del solo sí es sí, ¿no? Lo cual es muy interesante cómo lo hace llevar, porque a priori todos nos parecería una consigna súper interesante y súper necesaria, solo sí es sí. Pero Clara Serra problematiza este paradigma de una manera muy interesante, cuestionando primero haciendo una diferencia entre una cuestión de derecho, una cuestión legal y una cuestión moral, como son ámbitos diferentes, ¿no? Para mí el libro en algunos momentos se hace un poco pesado, el hincapié constante en la cuestión del derecho y el Estado y demás, cosa que evidentemente es necesario debatir, pero yo me gusta enfocar los problemas desde el ámbito legal o del derecho. Entiendo que ella se centra en la cuestión del consentimiento en términos legales también, evidentemente, porque al final el solo sí es una cosa que se traduce en términos legales de una ley que regula, ¿no? De alguna manera para proteger a las víctimas, por supuesto. Pues entonces, Clara Serra de alguna manera intenta ver cómo eso puede ser problemático de cara a la víctima, ¿no? Y de cara al tema de la interpretación. Muy interesante lo que plantea, de verdad, está muy bien. Yo recomiendo mucho leer, sobre todo porque hace también una apología a la incerteza, ¿no? que lleva todo ámbito sexual, ¿no? Como el ámbito sexual, de alguna manera, exigir una claridad absoluta, en tanto que exigir un solo sí absoluto, ¿no? Y de esta manera invalidar el no es no, de alguna manera, como pasar del no es no al sí es sí, plantea una exigencia de transparencia y autoconocimiento en la mujer que quiere dar este consentimiento, que de alguna manera reproduce, para mí de manera muy acertada, creo, dice aquí Clara Serra, perdonad el micro, esa matriz heterosexual y sexista moderna que es el sujeto cartesiano autoconsciente que se conoce a sí mismo y tiene la capacidad que cae en el mito voluntarista y contractualista del sujeto liberal, que cree que tiene la capacidad para hacerse transparente a sí misma y saber con total absoluta certeza lo que quiere, lo que desea, ¿no? Que hay un ajuste, es muy interesante también, entre lo que quiere y lo que desea. Se exige una equiparación entre lo deseado y lo que se quiere. Asimismo, que se entiende que hay una voluntad capaz de regir todo esto, ¿no? Pues claro, se problematiza todo eso y dice, tenemos derecho a el desconocimiento, a no saber bien qué deseamos, pero que abrir una puerta que el otro de repente nos ofrezca un deseo que nosotros a priori no teníamos, yo qué sé. Lo que es importante, dice Clara Serra, es que tengamos una mayoría de edad y estemos cubiertas de cierta manera para asegurarnos de que, aunque no sepamos bien qué queremos, se nos respete lo que no queremos. Es decir, el paradigma volverá a ser paradigma, ¿no? Donde digamos, también porque así ahorras un intrusismo del ámbito del derecho y del ámbito del Estado que se puede volver perverso en sí mismo, porque dice Clara Serra, curiosamente, si ya el no importa y solo el sí importa, acabas teniendo una paradoja bajo la cual la voz de la mujer no tiene valor epistémico otra vez, ¿no? Muy interesante esto que dice aquí. No, está realmente bien, la verdad, el libro, muy recomendado. También plantea la paradoja de la visión del sexo como violencia necesariamente, ¿no? De Mackenzie, creo que es la autora,
que es toda esta corriente del solo sí es sí, es una importación anglosajona, también es una crítica muy fuerte y es una importación de carácter anglosajón, donde de alguna manera hay esta paradoja, ¿no? Según la cual, al mismo tiempo que se exige este solo sí es sí, la conclusión a la que se llega a este sí es sí es que toda relación sexual está viciada y por lo tanto la mujer nunca está capacitada para poder dar consentimiento, lo cual la revictimiza de alguna manera, ¿no? Muy bien el libro, yo os lo recomendaría, no hablar más, porque quizás tal, pero bueno, aquí lo tenéis. Y por último, el libro de Kruger de Jean-Luc Nancy, ¿no? He vuelto a leer a Nancy otra vez, hacía curiosamente un año que no lo leía, un año clavado cuando me acabé este libro. ¿Y qué decir de Nancy? Nos he hablado de Nancy, tengo un vídeo dedicado a Corpus. Este libro es escrito 30 años más tarde que Corpus, es el último libro que escribió Nancy, antes de morir. Que queda inacabado de alguna manera, o algo así, o finalizado, pero no acabo de revisar. Que es la pincelada última, ¿no? Que diríamos. Y es la continuación de ese libro de 30 años anterior, y donde piensa la cuestión del cuerpo, y sobre todo piensa una cosa muy importante, que es aquello que siempre ha preocupado mucho a Nancy, es el tema del tacto. Y eso que dice aquí Nancy de lo extraño que hay en la propia identidad de uno mismo siempre, ¿no? Y cómo ese sí mismo encarna el ello, que coge aquí el ello freudiano, ¿no? Digamos, que es el yo, el superior y el ello. Como ese fondo oscuro, extraño, compartido por todas, ¿no? Y por todos y todos, que es ese plural extraño, que es del cual emerge la diferencia. Es una reflexión muy potente para mí, me parece, la que hace aquí Nancy entre la identidad y la diferencia. Eso, la cuestión de ese fondo, de cómo pensar una comunidad que es un singular plural, ¿no? Muy interesante, de verdad, este libro. No os digo más porque tengo para hacer un vídeo sobre este libro y quiero hacerlo bien, entonces no voy a liarla aquí, digamos. O sea, tengo ya escrito más o menos por dónde quiero ir, será seguramente el siguiente vídeo que suba, así que no os digo más. Luego, así de in and out, he estado leyendo un par de libritos. He estado leyendo aquí el de Cuerpos que importan, ¿no? De la Judith Butler. Pues un librazo, la verdad. ¿Qué os quería deciros, no? Lo llevo por la mitad, he estado leyendo varios artículos que reúnen este libro. Y la verdad que un libro que me estaba gustando más, o sea, como para mí una continuación hiper necesaria, ¿no? del género en disputa. Un libro que acota y para mí va muy concretamente al quizás un problema de interpretación que tuvo el género en disputa y que seguimos arrastrando, ¿no? Que es la cuestión de la performatividad, cómo intentamos el tema de la performance, cómo se performamos el género, etcétera y demás. Judith Butler aquí hace para mí una reflexión donde demuestra que es, bueno, lo que ella es, ¿no? Que es una filósofe descomunal, ¿no? De un talento muy grande, ¿no? Y con una capacidad para pensar muy fuerte, y que no le da miedo meterse en conceptos y que se maneja muy bien en los conceptos. Pues aquí critica esa interpretación individualista del tema de la performatividad de género y refuerza la tesis, ¿no? del carácter social del sexo y del género, ¿no? El sexo sobre todo. Pero lo hace criticando precisamente, que es lo que me hace muchas gracias. La gente siempre que critica estas teorías, le critican a Judith Butler lo que ella critica precisamente, o sea que aquí no se la leen nunca, bueno, lo de siempre, ¿no? La gente dice, pero da igual. Judith Butler hace una crítica, evidentemente, al lo que se dice, al constructivismo fuerte del género y del sexo, ¿no? Hace una crítica fuerte porque ella defiende el carácter material, precisamente del sexo, pero lo hace a través, entendiendo que la propia materialidad y la idea de materia es una producción de la ley del género. O sea que, en un sentido adleriano de alguna manera, podríamos decir, aunque ella no se rige en términos de causa y efecto, viene a decir que es el género lo que produce el sexo, ¿no? Muy interesante, la verdad. Muy recomendado. Ya os contaré más si queréis, si os interesa. Y tenemos por aquí también el nacimiento de la biopolítica, de Michel Foucault, ¿no? Libro que llevo por la mitad más o menos, y que la verdad, hacía mucho tiempo que no leía Foucault. Foucault siempre me ha costado un poco, me ha dado un poco de pereza, Foucault, pero hay que reconocerle que es uno de esos autores que les estás leyendo y te das cuenta de que no está haciendo una mera reunión de cosas y hablando de lugares comunes
con algún intento de reflexión sobre algún medio cultural, que, bueno, se nota que no estás ante un autor de segunda, ¿no? Eso pasa muchas veces, que uno lee a ciertos autores y dice, bueno, no está mal esto, de filosofía, pero te das cuenta que es evidentemente un autor bueno, que sí, vale, que haya una idea interesante que vas a sacar de ahí, pero a Foucault se le ve una persona que es capaz de penetrar en el concepto y en la historia y reflexionar y pensar bien, ¿no? En este caso, Foucault se hace la pregunta en relación a lo que él llama el arte de gobernar, la gubernamentalidad, y en concreto, ¿no? En el triunfo de este tema de la cuestión liberal y en el cambio de paradigma que hay en la cuestión neoliberal, ¿no? Y cómo precisamente la idea del Estado alemán, ¿no? En los años en los cuales hay una coexistencia de la RDA y la República Alemana, ¿no? Cómo es interesante ver los dos modos de gubernamentalidad y se pregunta si es posible una gubernamentalidad de alguna manera socialista, incluso que ya os contaré si queréis, pero es muy interesante porque estudia, digamos, el carácter original, ¿no? o el cambio de paradigma que supone el ordoliberalismo, es decir, el neoliberalismo alemán, que se implanta en ese estado, que después será el modelo a seguir dentro de todo el neoliberalismo yanqui y que hoy en día de alguna manera marca el paradigma de la manera de funcionar, ¿no? Económico-estatal de los estados. Y Foucault ve en el ordoliberalismo la clave de eso, ¿no? Que luego será como ya la enfermedad trilateral, todas estas cuestiones, ¿no? Si os interesa la cuestión, pues un libro muy, muy bien. No es tan difícil como parece, creo, de Foucault, o no sé si llevo ya un tiempo leyendo. No me parece muy difícil. Y esto sería porque os voy a contar que estoy leyendo, porque si no el vídeo va a quedar gigantesco. Ya os haré otro vídeo hablando de lo que estoy leyendo ahora, si os parece, porque es que si no el vídeo va a quedar gigante y tampoco es plan. Así que nada, un besito, espero que estéis la mar de bien y chao, chao.